Crisis en Ecuador, un país en guerra por el narcoterrorismo. Hablaba recién el presidente Daniel Noboa, lo escuchábamos en un discurso en el cual planteaba que lo que viene ocurriendo desde el domingo es una respuesta de las organizaciones criminales que tratan de extorsionar al Estado para conservar sus privilegios. Justamente en la puerta de la Casa de Gobierno está nuestro compañero César García. César, volvemos con vos. Perdón por la interrupción antes. No, seguro era muy oportuno, Darío, escuchar lo que decía el mandatario a propósito del balance oficial, porque no ha habido pronunciamientos desde que se produjo la incursión de TC del presidente y ahora lo estábamos escuchando, ratificando que va a continuarse con la implementación de estas dos cárceles, la una dicho en Pastaza y la otra en Loja. Muy importante también conocer después con qué inversión se va a realizar la misma y también el personal. Tú escuchabas en una de las preguntas que le hacía un periodista al presidente, hay contaminación, corrupción, tanto en guías penitenciarios como en la propia SNAI, que ha permanecido muy hermética ante los acontecimientos que vienen dándose. Cuando se le pregunta al presidente sobre qué pasa con los guías penitenciarios, estamos hablando de más de 48 horas que se encuentran retenidos en muchas cárceles y tras los videos que se difundieron en redes sociales hay mucha incertidumbre por parte de las familias para conocer cuál es la situación de estas personas que estaban encargadas de cuidar a los privados de la libertad. En más detalles de acá, Darío, de lo que pasó, el presidente también se refirió a este desayuno que tuvo lugar hace pocos minutos aquí en la Casa de Gobierno, en donde estuvo presente la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, en donde hay compromisos que se van adquiriendo por parte de varios países. Se habla de Estados Unidos de momento, también China ha manifestado su aspiración de apoyar al Ecuador, Israel, lo propio Colombia. El presidente ha dicho lo que necesitamos de Colombia es que se lleven a los presos que están acá de esa nacionalidad. También Argentina se ha expresado con una intención de poder colaborar para superar esta crisis que vive el Ecuador. ¿Cómo lo van a hacer? Es lo que justamente se estaba evaluando acá, sí, mediante recursos económicos, contingente militar que pueda apoyar a nuestras fuerzas y también a través de armamento, que es muy necesario a esta hora. Evaluando la situación, durante esta mañana se ha reportado una emergencia, aún no se ha hecho oficial, de un artefacto explosivo que se habría detonado en la parte norte de la capital, en la Panamericana Norte, encima de un puente peatonal, pero más allá de ese incidente, la dinámica ha sido un tanto distinta hoy respecto a lo que vivimos el día de ayer, en donde, como tú bien describiste en la cronología, hubo detonaciones de objetos explosivos, es más, retenciones, policías asesinados, confirmamos, la policía también confirmó a los dos integrantes de la policía que fueron asesinados en el sector de Novol, en la provincia del Guayas. Se capturó también a quien los asesinó, se logró liberar con éxito a los 3 policías que estaban secuestrados en Machala y también ya se han formulado cargos a muchos de los 70 detenidos. Información oficial que tenemos sobre los operativos realizados por el delito de terrorismo en contra de distintas personas que fueron identificadas tras el manejo de explosivos en varias partes del país. Nosotros estamos también a la espera de la salida del presidente de la radio. Probablemente se traslade hacia acá, hacia la Casa de Gobierno. Ojalá podamos tener la oportunidad de tomar más reacciones. Sin embargo, importante también destacar lo que ha dicho el presidente. Esto sin duda es una respuesta a lo que están las decisiones que se están tomando, pero hay que también ser críticos con ciertas situaciones que se dieron ya durante el mandato de Daniel Noboa, la fuga de Fito, la fuga de Colón Pico, más aún cuando la misma fiscal general había señalado que este peligroso líder de los Lobos estaba planificando un atentado en su contra. Sin embargo, también se escapó como parte de un amotinamiento en la cárcel de Riobamba junto a 32 privados de la libertad. Hay también investigaciones que determinar porque al parecer no hay todavía una depuración adecuada que permita saber que lo que se está decidiendo y las estrategias que se van a implementar van a ser ejecutadas por personas que se ciñen a la ley y no
están contaminadas por el narcotráfico y el terrorismo acá en el Ecuador, Darío. Sí, te escucho. Obviamente, clarísima la información actualizada, sobre todo que es necesaria porque todavía queda mucha incertidumbre, lo decías vos recién, por ejemplo, sobre el estado de los guardias penitenciarios, de los guías penitenciarios. Obviamente, el gran cambio que comienza desde ayer a la tarde es, a partir de la firma del decreto 111, la intervención ya directa de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad. ¿Se está viendo ya personal militar? ¿Cómo se está llevando adelante ese nuevo rol que empiezan a tener los militares? Sí, Darío, te vamos a mostrar justamente ahora cómo está un poco el ambiente acá en los exteriores de la Casa de Gobierno. Entendemos solamente acá, por ser un lugar estratégico, el epicentro de las decisiones, había más temprano un contingente de alrededor de 700 militares acompañados de la Policía Nacional, quienes habían estado custodiando el Palacio de Gobierno. Ayer en la noche tuvo lugar la reunión del COSEPE, ahí estuvo presente los representantes de cada uno de los poderes del Estado. La Plaza de la Independencia, epicentro histórico del Ecuador, se encuentra vallada a una cuadra a la redonda por todo lo que significa este sitio. Entendemos también que cuentan con canes adiestrados para poder detectar objetos explosivos, también inhibidores para evitar el sobrevuelo de drones y las cámaras del ECU 911 que tienen una perspectiva de 360 grados de todo este sitio para poder garantizar la seguridad del mandatario y por supuesto de los ministros de Estado. A nivel del Ecuador hay puntos específicos en donde según su grado de peligrosidad hay mayor contingente militar. Por ejemplo, en la zona 8, que está integrada por la ciudad de Guayaquil, el cantón de San Borondón, la ciudad de Durán, evidentemente tienen una mayor presencia militar. Hay operativos que están en marcha. La decisión, al estar en un estado de guerra, es utilizar la fuerza letal en cualquier momento que se produzca un enfrentamiento con estos delincuentes. De momento, el balance proporcionado por la propia policía ha establecido que además de los 70 aprehendidos, Darío, hay los 3 policías liberados, también se ha recapturado a 17 presos, artefactos explosivos que lograron ser controlados un número de 8, 15 bombas molotov, armas de fuego 9, cartuchos 308, motocicletas 6 y vehículos 6. Ese es el balance que entregó la policía sobre la cantidad de situaciones decomisadas. Los operativos fundamentalmente se despliegan en distintas horas, pero sobre todo desde que comienza el toque de queda, desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana para tratar de recuperar el orden público. Ayer vimos ciudades caotizadas, la misma capital reportaba personas tratando de retornar desesperadas a sus hogares, también delincuencia común, intentos de saqueo, amenazas en los centros comerciales. Hoy el ambiente es distinto, hay un poco más de calma, al menos de momento, a la espera de cómo se va a ir desarrollando estos operativos. Un poco es, si ponemos en términos de box, lo que estaba pasando, se estaban midiendo para ver la capacidad de respuesta que tenga el Estado ecuatoriano, midiendo fuerzas, lo que decía el presidente, tratando de responder por un lado a la construcción de estas cárceles, pero también a el anuncio de medidas que están contempladas en el segundo paquete de preguntas de la consulta popular, en donde se incluye una que parece que les preocupa bastante a estos grupos delictivos, el tema de la extradición. Se va a preguntar a los ciudadanos, esto ya está ya legalmente introducido en la Corte Constitucional, estas 9 preguntas adicionales,
internacionales si es que desean los ecuatorianos que los más peligrosos que sean requeridos por países como los Estados Unidos puedan ser o no extraditados desde territorio nacional. Algunos cruces también se han registrado, Darío, en nivel político entre la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, en declaraciones en una radio en Argentina se refería a declaraciones del expresidente Rafael Correa, a quien lo acusaba de haber pactado y ser una de las causas de lo que está pasando acá en el Ecuador. Sin embargo, ha habido manifestaciones políticas por parte de varios sectores tratando de conciliar y ayudar a que las cosas mejoren acá en el Ecuador. Siguen llegando autoridades de este momento acá al Palacio. Sabes, también comentarte que en la mañana estuvimos dialogando con el secretario de Comunicación de el Ecuador. Hablamos de Roberto Izurieta, a quien le hicimos algunas consultas y actualizaciones. Esto es lo que nos decía el secretario de Estado a su arribo acá al Palacio de Gobierno. El reporte lo dará el Consejo de Seguridad del Estado con la vocería del comandante, muy probablemente con la ministra de Gobierno. Muy probablemente lo haremos como a las 4 o las 5 de la tarde. Ahí estableceremos cuáles van a ser las rutinas pertinentes yo estoy llegando a Palacio, como ustedes se dan cuenta, de los reportes informales que tengo hasta ahora. El país está en relativa calma, unido, exactamente. Eso es lo más relevante, como bien tú dices. El Ecuador está viviendo por primera vez en 35 años un momento de unidad. Jamás, jamás. Hay que entender exactamente lo que eso significa. Es un momento de unidad, es un momento de unidad donde identificamos que el enemigo no está en la política. La política tiene sus problemas como siempre, tendrá sus problemas como siempre. La política no está en los adversarios políticos, la política hemos identificado muy bien en el enemigo del Estado, y frente a eso el país se ha levantado en el nivel que corresponde. Como una gran nación, el enemigo del Estado es el crimen organizado. Lo que vivió Canal 10 el día de ayer, lo que vivió la ciudadanía, el día de ayer en el Canal 10, que nos aterró, donde temíamos lo peor, ellos, sus familiares, todos nosotros como país, y el trabajo profesional, increíblemente profesional, que produjo un resultado que tampoco nos habríamos imaginado en todo el mundo, porque esa imagen recorrió el mundo, que el trabajo que realizaron resultó impecable, profesional, valiente. Esos son momentos que nuevamente nos dan ánimos como ecuatorianos, que esta lucha la vamos a vencer. Bueno, escuchábamos, César, el testimonio, ¿no? Entonces, Darío, así es, el secretario de Estado le preguntaba también sobre los guías, tampoco nos supo decir qué es lo que pasa con ellos. Queremos aclarar esto porque hay mucha expectativa, desesperación de las familias que vieron esas imágenes muy desoladoras de lo que estaba pasando en el interior de las cárceles. Ojalá que en los próximos minutos, horas, se ha anunciado una rueda de prensa a las 5 de la tarde en el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para hacer un balance más completo del nivel de fallecidos. Solamente cerrarte diciendo que en la ciudad de Guayaquil la alcaldía hizo un balance preliminar en esa ciudad, hablaba de 8 fallecidos solo en la ciudad de Guayaquil. Habrá que también conocer qué es lo que está pasando a nivel nacional y conocer ya las secuelas de lo que fue esta jornada de terror, que de momento pues está recuperándose el Ecuador, un ambiente distinto ahora, lo ratifico, con la presencia de las Fuerzas Armadas con sus armas
en el pecho y además con un sentido patriótico que trata de inyectar esperanza en una nación que por primera vez está sintiendo el poder del narcoterrorismo aquí en Latinoamérica, Darío. Clarísimo, César. Bueno, obviamente tenés prioridad, volveremos seguramente en un ratito con vos, sobre todo a la espera de si regresa finalmente allí a Carondelet el presidente Daniel Noboa. Dale, aquí estaremos atentos. Nos vemos.